a través de la apertura sucesiva de los sobres referidos en el artículo 100. Los datos, dice textual, estoy leyendo lo que dicen los jueces de la Junta Electoral Central. Los datos que facilita el Ministerio del Interior son datos con efectos meramente informativos. Todo lo que sabéis ahora mismo de lo que son los resultados de las elecciones son meramente informativos, no tienen ningún valor. Lo está diciendo la Junta Electoral Central. Al no hacer el escrutinio en la forma que marca el artículo 100.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y recoger en el acta el escrutinio de los datos de la plataforma del Ministerio del Interior, la Junta Electoral de Zona hace una abdicación, lo dice textual, una abdicación de los deberes y obligaciones que le impone la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Y es este el reproche que hace a esta sala la Junta Electoral de Zona, en este caso, y lo firma la Junta Electoral Central, que, como sabéis, y si no sabéis os lo digo yo, está compuesta por jueces y magistrados que tienen que velar por la limpieza de las elecciones en España. Esto es gravísimo. Está diciendo que los datos que da la plataforma del Ministerio de Interior a través de Indra no tienen valor y que hay que contrastarlos porque esos datos son meramente informativos. Son los datos que se meten en las mesas, son datos que vienen del programa de Indra, son datos que no tienen por qué corresponder con la realidad y por eso está diciendo que hay que hacer correctamente el escrutinio general. Os animo a todos, es público, esto es público, os animo a todos y cada uno de vosotros a que vayáis, podéis poneros en contacto bien con el Movimiento de Regeneración Política de España, que lo vamos a hacer, o con la plataforma Elecciones Transparentes, que lo hacían mucho antes que nosotros y lo denunciaron mucho antes que nosotros. La plataforma Elecciones Transparentes, podéis a través de José Miguel poneros de acuerdo con él para hacer acto de presencia en el escrutinio general de vuestra Junta Provincial de Zona este viernes. Es algo que no debería haber hecho, y vamos a verlo. Hoy Felipe VI ha destituido, cesado a Pedro Sánchez, igualmente a todos los miembros del gobierno. Curiosamente, hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros. Curiosamente, fijaos, viene además en el Boletín Oficial del Estado y os dejo abajo el enlace como siempre. Dice exactamente lo siguiente: vengo a declarar el cese de don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del gobierno, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente del gobierno. Pero aquí es donde está la cuestión, hasta la toma de posesión del nuevo presidente del gobierno. Igualmente tenemos en el Boletín Oficial del Estado lo siguiente, que también firma el rey: vengo a declarar el cese de los siguientes miembros del gobierno que continuarán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Y ahí se cesa a todos los miembros del gobierno de España. Y es que si esto fuera una democracia y todo funcionara como debería funcionar, el hecho de que haya sido destituido Pedro Sánchez, cesado y asimismo el gobierno, significaría que obviamente ya no tienen la inmensa mayoría de las capacidades que tenían antes y que deberíamos tener un nuevo presidente del gobierno cuanto antes. Está cesado, ya no es el presidente del gobierno, estará en funciones, pero ya no es el presidente del gobierno desde el momento en que el rey lo ha cesado, a él y a sus ministros. Bueno, pues bien, un presidente del gobierno en funciones simplemente puede hacer algunas pequeñas cosas hasta que hay un nuevo presidente. Tendría que hacer simplemente alguna cosita mínima, lo justo para que el nuevo presidente del gobierno pueda tomar posesión y de mientras, bueno, no se pare el país. Pero no es así, no es así. Hoy mismo, en funciones, Pedro Sánchez ha celebrado un Consejo de Ministros. Y en este Consejo de Ministros, ni corto ni perezoso, ha aprobado lo que, vamos, me parece a mí algo sangrante, y es el informe de 2023, Agenda 2030. Mira abajo el enlace
que son unas normas que suponen un esfuerzo al programa ya iniciado por otras medidas que estructuran la labor del gobierno en términos de aplicación de la Agenda 2030, como son las de cambio climático, transición energética, leyes de igualdad real de personas trans, de garantía de los derechos LGTBI, de refuerzo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, una auténtica barbaridad de cosas, ¿no? Pero no solo esto, escuchadme y luego hablamos de lo del informe Cera, del voto Cera, muy importante, y también de lo de Indra. No solo esto, sino que lo que hace es, fijaos, un auténtico escándalo, aprobar que se van a dar 729 millones de euros, 729 millones de euros para sufragar los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en estas operaciones de paz que ya conocemos, que las llaman de paz. 729 millones, bueno, no todo es para ello, porque se dice que de esa parte 257 millones son para financiar el régimen del bono social, porque el Tribunal Supremo no ha validado el régimen de financiación de este bono social, de modo que aprueba un gasto de 729 millones de euros, de los que 471 millones son para las Fuerzas Armadas y 257 millones para la financiación del bono social. Y otro de 50 millones de euros para un sistema de captación terrestre de comunicaciones de inteligencia y muchas cosas más. Bueno, pues esto es lo que hace el gobierno en funciones, seguir gobernando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sido cesado. Y el presidente igual va a ir ahora a la Unión Europea y va a ejercer de presidente de España como si no hubiera sido cesado. Pero es que ha sido cesado y su responsabilidad y su deber es proveer a España de un nuevo presidente del gobierno cuanto antes, no mantenerse en el poder en minoría como está cuando España no le ha apoyado, ha perdido claramente las elecciones, pero eso sí, ha conseguido lo que pretendía, que es que el otro candidato, Alberto Núñez Feijóo, no consiga el suficiente apoyo para ser presidente. De modo que con bloquearle, con ese bloqueo, lo que yo ya anticipé unos días antes de las elecciones, él va a seguir siendo presidente del gobierno. Y habiendo perdido las elecciones. Y a esto lo llaman democracia. Llaman democracia a un estado en el cual el señor que está presidiendo el gobierno pierde las elecciones, bloquea al que gana y habiendo sido cesado, destituido por el jefe del estado, va a seguir ahí, sigue ahí y tomando las mismas decisiones que tomaría siendo presidente del gobierno y representando igualmente a nuestro país ahora en todo lo que se va a hacer en la presidencia de la Unión Europea y manteniéndose en el poder meses y meses y meses, que se va a mantener tan rápido y en 2 horas y media tenemos los resultados. Teóricamente, después, este viernes 28, debería hacerse el escrutinio general. ¿Y qué es eso? Bueno, el real recuento, ¿no? Los votos ya no se pueden contar. Se destruyeron el mismo día de las elecciones. Ya no hay votos. Esos ya están destruidos. Entonces, cabría al menos la opción del recuento de las actas. Pero esto tampoco se hace. Hace ya muchísimos años que se dejó de hacer. Con lo cual, podéis ir, es un acto público, el escrutinio general, podéis ir vosotros mismos a vuestra junta electoral a ver si se hace o no se hace. Y al no hacerse, se dan por buenos los resultados que ha dado Indra respecto a las elecciones, al reparto de votos y escaños. Y así es como queda este tema. Claro, obviamente, como digo, Indra, y lo he dicho muchas veces, ya se encargó el gobierno de que dependiera del propio gobierno a través de unos movimientos muy oscuros que se realizaron en el Consejo de Administración para que esta empresa sea una empresa dependiente del gobierno. Cada uno puede pensar lo que quiera. Ya decían que la mujer del César no tiene solamente que ser casta, sino además parecerlo. Y no quiero que esto sea machista, da exactamente igual. Yo, si soy abogado, no solamente tengo que ser honrado, sino parecerlo. Porque si no, mis clientes no van a venir donde mí. Bueno, pues esto es igual, hay que parecerlo. Y lo mínimo sería nombrar 2 o 3 empresas que hagan el recuento informático y una que haga auditoría o 2. Y no dárselo a una dependiente del gobierno. Esto huele también fatal. Compañeros, un like. Una noticia que dicen que han denunciado la aparición de papeletas en contenedores de basura.
se ha denunciado hoy la aparición en plena calle de documentación electoral relativa al voto por correo. En concreto, se encontró el pasado jueves en la confluencia de la calle Pingüino con el paseo de Juan Carlos I a pie de los contenedores de basura. En un comunicado se ha recogido que además las papeletas en el interior de una caja se encontraban sobres de votos por correo, incluso con datos personales de la gente. Lo que decía la nota sobre todo era que no sabían si esto ha sido a posteriori, después de las elecciones, que no han sido capaces de destruir esos votos como Dios manda, o ha sido a anteriori. Pero sobre todo yo quiero preguntarle a usted, porque el día 23 que estuvo usted en el programa especial que hicimos, hablábamos de unos resultados muy sorprendentes, ¿no? Y sobre todo, usted como sociólogo que es, unos resultados muy dispares en el Congreso respecto al Senado. Toda la península a ser de otro color y sin embargo se ha movido un escaño. Pero ese escaño es muy importante. Y me diréis, ¿por qué? Fijaos, es muy importante porque ese escaño es el que supone la diferencia de que Junts pueda tener bien la capacidad de abstenerse y permitir que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, o que Junts tenga que decir que sí. Y eso no va a ocurrir. Vamos a escuchar primero a Patxi López y después la respuesta de Puigdemont. O sea, el tema está bastante claro, pero vamos a escucharles a los dos y luego lo vamos a comentar y vemos por qué resulta que Pedro Sánchez no va a ser ahora investido presidente del gobierno. Independientemente del voto del CERA, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma, y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha, con lo que cada uno de estos gobiernos significa y representa en lo que tiene que ver con el avance de las libertades y los derechos, o el retroceso en la apuesta por la convivencia o por la confrontación. Pedro Sánchez no vota i n'hi havia els vots de Junts. Com pot ser? Per què? El vot raons, però n'hi havia un molt clar. Pedro Sánchez menteix i incompleix. Jo ho he fet diverses vegades, exactament fins a repetir nosaltres, perquè un mentider i un incomplidor, per tant. Ya lo habéis oído. Bueno, se ha lanzado a desmentir de que no hay ningún plan para eso. Esto es rotundamente falso. Sí que hay un plan para que paguemos por las carreteras y de hecho, si no estamos pagando ya por circular por las autovías y las autopistas que ya no tienen peaje, es simple y llanamente porque la medida se ha estado retrasando por cuestiones puramente de popularidad de la medida, electoralistas, en un momento en el que se estaban acercando las elecciones generales en este país, en España, y también vinculado al hecho de que España es un estado que, se cuente lo que se cuente, tiene graves dificultades económicas tras la salida de la crisis sanitaria producida por el virus del SARS-CoV-19, que ha hecho que nuestro país, de todos los países de la Unión Europea, sea el que menos Producto Interior Bruto ha recuperado y que está en una situación de endeudamiento por todas las medidas que el Estado ha decidido tomar, más grave de todos los países, no solo de la Unión Europea, sino también de los más importantes de la Unión Europea. Y por eso se ha considerado internamente dentro del gobierno que una medida como esta podía ser profundamente impopular y afectar, por supuesto, al número de votos que iban a recibir. Dicho lo cual, hay que añadir también que si rebobinamos más atrás en el tiempo, esta medida de estudiar una imposición por circular por nuestras autovías y autopistas o por nuestras carreteras, ahora vamos a hablar de eso, es una medida que inventó el partido contrario, que no está en el gobierno, el PP, y que fue el primero que hizo las primeras consultas y los primeros estudios. En tercer lugar, hay que añadir también que esta medida no es una medida genuina y única de España, sino que en algunos estados europeos ya se paga una cuota o una tarifa por aprovechar y utilizar las vías de alta velocidad. Y dicho todo esto, lo único que queda por decir y por saber es exactamente cuándo se va a poner en marcha la medida. Cuando termine todo este movimiento de las elecciones generales, cuando veamos cómo está la economía a finales del 23 y principios del 24, va a haber unos recortes importantes, y no es que yo tenga una bola de cristal ni que juegue a ser analista político, es que un país como Alemania ya se ha autoimpuesto una austeridad fiscal impresionante con unos recortes muy importantes que va a extender e imponer al resto de países de la Unión Europea. Y qué decir de un país como el nuestro, que tiene la deuda pública absolutamente descontrolada, muchísimo más allá del 100% de su PIB. O sea, va a haber recortes en España sí o sí, porque como os he contado 100.000 veces en los canales en los que os cuento cosas,
todas estas ayudas que nos vienen de la Unión Europea, todos estos apoyos económicos, no son gratis ni son a cambio de nada. Cuanto peor va un país, cuanto más ayuda pide a la Unión Europea, menos margen tiene desde el punto de vista de las políticas monetarias y en este caso sobre todo fiscales e impositivas para poder tener autonomía a la hora de tomar sus decisiones. Y hasta ahora hemos estado cubiertos precisamente por la recuperación de las consecuencias de la crisis que viene corte fuerte. Y entre otras cosas por eso se han anticipado las elecciones generales, esencialmente para que todo esto tan feo que viene a continuación y que cualquiera de los partidos políticos que gobierne va a tener que poner en marcha no les afecte en la foto de los votos de las elecciones generales. Así que, querida familia, sí, viene imposición en las carreteras, viene impuestos en las autovías y en las autopistas. Si no los tenemos ya es porque se han estado retrasando por motivos de popularidad, pero a partir del año 24-25 esto va a comenzar a ser una realidad y veremos cuánta habilidad hay dentro de nuestro Estado para negociar con Bruselas y cómo queda la cosa, porque esa es otra. Aunque se habla de que estos impuestos son directamente para poder mantener correctamente las carreteras y las autovías y las autopistas, lo cierto es que no, que estos impuestos vienen a sufragar una parte del déficit que hay que enjuagar y que está secuestrado, si no, en forma de ayudas de la Next Generation y de otros programas de ayudas de la Unión Europea que tenemos que recibir para poder seguir respirando. Señora Calvo, gracias por atendernos. Inés, como ves, en el Partido Socialista han pedido discreción para las negociaciones y de momento lo mantienen. Gracias. El verano a quien se lo pueda permitir. Muchas gracias.